Y nos encontramos con Felipe Ibarra de la organización de la ONG muevetechile.org, uno de los 10 requerentes en este recurso de protección en contra de este evento. Felipe, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes? ¿Qué es lo que los mueve a hacer este requerimiento a la justicia para evitar o impedir la realización del evento? Mira, este show básicamente representa a la Virgen María dentro de un contexto claramente erotizado, sexualizado, y eso constituye claramente, ¿cierto?, algo contrario al contenido mismo de la fe católica. Por lo tanto, es una ofensa gratuita y una agresión gratuita. En ese sentido, esta ofensa, esta agresión, ¿cierto?, constituye también una vulneración de garantías fundamentales que están protegidas por la Constitución, principalmente, básicamente dos: el derecho a la honra y el derecho a la libertad religiosa. Por eso hemos recurrido. A ver, tú dices que es una figura, una erotización de la Virgen María, o de las vírgenes en general. Las imágenes que vimos hoy de la moneda, frente a la moneda, francamente yo no vi esa erotización. Vi mujeres modelos, buenas mozas, en fin, vestidas elegantes o vestidas glamorosamente, pero no vi erotización. ¿Dónde está? ¿O qué información tienen ustedes de que haya erotización en este show? Mira, Matías, no hay que ser pornográfico para ser erótico, ¿ya? Tengo acá algunas fotos, no sé si se pueden mostrar. Pues, por supuesto. ¿Ya? Esta. ¿Ya? Adriana Barrientos. Muéstralas acá, a la cámara 1. Ahí. Esa. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Ya? ¿Esas imágenes dónde las obtuviste? De la prensa. Ya, son las del show, probablemente, sí, son las que va a ver. Efectivamente, son las que va a ver, son los vestidos. Felipe, ¿quién... Evidentemente eso... perdona, Matías. Sí, dale. Esas imágenes, aunque las modelos estén tapadas, ¿cierto?, tienen un contenido erótico. Ese contenido erótico, ¿cierto?, que representa a la Virgen y a sus advocaciones, es claramente contrario al credo de la religión católica, que representa a la Virgen no de manera erótica, todo lo contrario, sino que de una manera virtuosa, casta, virginal, ¿te das cuenta? Y por lo tanto... es algo que tergiversa la religión misma. Ver, las imágenes que vimos hoy, insisto, de la moneda no presentan erotismo. Estas que muestras tú, que dice que las sacaste del diario y que son, o que serían parte del show, probablemente tengan esa característica. Si no fuese erotizada la imagen de la Virgen, a ti o a tu grupo, igual los llamaría a ir a hacer un requerimiento ante la justicia para evitarlo. Depende. Es decir, si que hubiesen mujeres normalmente vestidas como cualquier modelo en cualquier desfile, igual lo quisieran impedir. Te respondo, depende, sí, pero no. Mira, no es lo mismo, ¿cierto?, que mi mamá, por ejemplo, represente a la Virgen en una profesión de mi parroquia. ¿Ya? Que, por ejemplo, la Anita Alvarado, la guicha chilena, una mujer que se ha reconocido a través de la prensa como una mujer que ejerció la prostitución, ¿cierto?, represente a la Virgen, a María Magdalena o lo que sea, ¿te das cuenta? Acá no estoy, no estoy discriminando ni atacando a nadie. Lo único que estoy diciendo, Matías, es que las modelos concretas que están en este show tienen una significancia pública, una carga pública bastante evidente, ¿te das cuenta? Y no nos saquemos la suerte entre gitanos. O sea, no podéis comparar a la Anita Alvarado, ¿cierto?, con una señora piadosa que va todos los días a misa y que en una procesión de la iglesia representa a la Virgen María. Ustedes lo que están en el fondo no es entonces de cómo se, o según lo que entiendo yo, cómo se representa a la Virgen María en un determinado show, sí, sino claro que sí. ¿quién? Claro que sí. No son cosas excluyentes, María. Las dos son las que le molestan a ustedes. Por supuesto, el contexto también influye en esto, si no es una u otra. Ya, las dos cosas. Les molesta que la Virgen esté representada en un show artístico y además representada por las personas que van a hacer representación. Sí, pero quiero dejar en claro, ¿cierto?, que no es simplemente que nos molesten, una pataleta cabro chico. Acá se están afectando garantías constitucionales, derechamente, y por eso estamos recurriendo a la Corte de Apelaciones, sino una cuestión meramente de pataleta. ¿Te das cuenta? Oye, a mí me llama la atención, tú eres católico y en las escrituras de católicas, en la escritura del Evangelio, uno ve y nombraste una prostituta o alguien reconocidamente prostituta como alguien que es absolutamente ajeno a cualquier figura de la religión. No he dicho eso. Pero tú dijiste que Anita Alvarado, quien ha dicho que es prostituta, vaya a representar a la a mí personalmente me llama la atención esa parada de carro que tuvo, esa separación frente a la prostitución, cuando en la propia escritura no veía a Jesucristo que conversaba y generaba escándalo por mucho con prostitutas.
Y no quiero decir que estas mujeres lo sean, pero ese llamamiento que haces tú, esa llamada de atención a la prostitución que haces de un católico que es capaz de ir a los tribunales por defender sus propias convicciones. Sí, bueno, de partida, la Anita Alvarado es un solo ejemplo de entre muchos. ¿El que pusiste tú? Si quieres podemos discutir, bueno, pero hay otros también. Si quieres discutir concretamente ese ejemplo, bueno, hay que guardar las proporciones. A mí me parece un poco ofensivo y desproporcionado, ¿cierto?, comparar a la geisha chilena con María Magdalena, una figura central, ¿cierto?, dentro del catolicismo. De partida, no tanto porque hayan sido las dos hayan ejercido, como tú dices, la prostitución, sino que porque no es un modelo de vida, después de haber conocido a Cristo, el de María Magdalena, que el de la Anita Alvarado, ¿te das cuenta? Son cosas distintas. Sí, pero esa condena, yo creo que al movimiento de ustedes, de alguna manera, para muchos católicos, porque ustedes representan en este requerimiento a los católicos, yo tengo la impresión que habrá muchos católicos que esa condena tan explícita a personas con nombre y apellido les puede molestar, pueden sentir que no hay una caridad cristiana detrás de eso. Bueno, frente a eso hay que decir lo siguiente, que acá concretamente se está produciendo una acción que objetivamente, y recalco en lo de objetivo, constituye una tergiversación mentirosa de lo que dice la religión católica. Ahora, si el autor u otras personas piensan algo distinto, bueno, esa es otra cosa, pero las cosas son lo que son. Ya, pero eso tiene que ver con la representación de la Virgen de esta manera. Yo te hice ver el otro punto de vista que tú tocaste, que las personas que lo van a representar, no cómo, quiénes. Y esa condena a personas con nombre y apellido es la que llaman... No, lo que estoy diciendo yo, lo que estoy diciendo yo es que no es irrelevante, no estoy condenando personalmente a alguien, ¿ya? No estoy diciendo eso. Acá lo que se condena, ¿cierto?, es un show en un contexto erotizado, en una representación que es contraria al contenido de la religión, y además de eso, no es irrelevante quién está representando a la Virgen María. Como te dije antes, no es lo mismo que una señora piadosa que va todos los días a misa, ¿cierto?, representa a la Virgen María en una procesión, que la Adriana Barrientos lo haga. Perdón, no ¿qué conoces tú de la eventual piedad privada o de la vida privada de Adriana Barrientos? ¿Qué es lo que hace ahora es que tú no la ves en la televisión? De la vida privada no conozco mucho, pero de la vida pública se conoce mucho, ¿ya? Y estoy refiriéndome justamente a los actos públicos de estas personas que están representando a la Virgen, no a su vida privada. Este va a ser un show, va a ser un evento privado, va a ser en un lugar cerrado, donde van a ir personas que no tienen nada en contra de su producción. ¿Por qué prohibirlo? Mira, esta es una pregunta bien interesante que se planteó también en un caso en la Corte Europea de Derechos Humanos, en una película, ¿cierto?, que también ofendía a la religión católica. La Última Tentación, ¿no? Es otra película que... Europa, ¿ya? Sí, que de un país austriaco, ¿sí? Que también se exhibía en un recinto privado para adultos, pagando, etcétera, ¿ya? Bueno, frente a eso, ¿ya?, la Corte señaló que era lícito la medida que tomó el gobierno austriaco de prohibir la exhibición de esta película, básicamente porque más allá de si se hace en un recinto entre cuatro paredes o al aire libre, ¿cierto?, el acto en sí, a juicio usted, la vulneración se hace constituye igual. Exactamente, constituye una vulneración de garantías fundamentales, en este caso de la libertad religiosa. Ustedes tienen este movimiento muévete.org, así es, pero ustedes también dicen representar a los católicos. Vuelvo a un punto que te toqué recientemente. ¿Tú qué convicción tienes de que son todos los católicos los que se sienten representados en tu postura y en tu acción judicial en contra de la organización? Bueno, evidentemente yo no puedo hablar de todos los católicos del mundo. Lo que sí puedo hacer, en cambio, es decir, acá hay un hecho que objetivamente atenta contra algo que es esencial del contenido de la Iglesia Católica, ¿eh? Y por lo tanto también puedo decir, a partir de eso, ¿cierto?, que atenta contra los católicos, puesto que la Iglesia Católica está constituida por los católicos. No hay nada de malo en eso. Y también atenta contra, otros dicen, contra la libertad de expresión de otros que quieren hacerlo en privado. Frente a eso es falso, no atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, que en este caso particular, ¿cierto?, se alega como libertad de creación artística, tiene un contenido, ¿eh?, y por lo tanto también tiene límites. Acá, y esto es importante decirlo, no estamos en presencia de una creación y una expresión, más bien estamos en presencia de una agresión, de un ataque absolutamente injustificado, únicamente para obtener, según las mismas declaraciones del señor Ricardo Oyarzún, la atención de la prensa. Nada más que para eso. Está bien, mañana se ve entonces este recurso y veremos si es que la Corte acepta la orden de no innovar que ustedes han planteado para que se impida la realización el día jueves o no. ¿Mañana a qué hora se va a saber esto? ¿Tú crees que está el... Depende de la Corte, no lo sé, depende de la Corte. Perfecto. Felipe Ibarra, representante del muevetechile.org.
organización ONG que se pone al evento. Gracias por estar aquí en Última Muchas Mirada. gracias, María. Muy buenas noches. Buenas noches.